Corría el año 1017 cuando el rey de León, Alfonso V, promulgó el Fuero de León. 1000 años han pasado desde ese momento histórico que representa un importante hito en la historia de España y del derecho europeo. Considerado como las leyes más antiguas que se conocen con jurisdicción en toda la península ibérica, el Fuero de León, germen de los derechos fundamentales de los ciudadanos y cuya modernidad se adelantó a su época, es el documento más avanzado elaborado en la Edad Media y recoge en sus 48 preceptos derechos que algunos países europeos no reconocerán hasta siglos después. Un conjunto de disposiciones dictadas en la ciudad de León el 30 de julio de 1017 para organizar, reconstruir, repoblar e impulsar la vida económica y social del reino y de la ciudad, y que posiciona a León en la vanguardia de la historia jurídica europea. Aunque se llama Fuero de León, en realidad son dos conjuntos de leyes. Hay unos decretas generales que llamaban en su momento, que son para todo el reino, que son los 20 primeros decretos, 20 primeros artículos, por decirlo de alguna forma así que se entienda, que eso sí, son leyes generales para todo el reino, y luego lo que es propiamente el Fuero de León, que son el resto de artículos y que lo que hablan es una especie de leyes que se dan a los habitantes de la ciudad de León para que puedan vivir de una forma más cómoda, para que puedan reconstruir un poco la ciudad, porque hay que recordar que hacía pocos años había sido destruida entre 2 y 3 veces como mínimo por Almanzor, en muy poco tiempo, y entonces claro, Alfonso V quiere que la gente vuelva a la capital. En 1017 la ciudad es una ciudad muy pequeña, es básicamente el perímetro de la muralla romana. En ningún caso pasó de 5.000 habitantes, claro que eso hoy en día nos puede chocar, pero claro, hay que recordar que el Reino de León, al igual que los demás reinos cristianos de la península, era básicamente rural. La mayoría de la gente vivía en los pueblos, no en las ciudades, a diferencia de Al-Ándalus, que es también lo gracioso del tema, ¿no? Que Al-Ándalus era una civilización eminentemente urbana. Tú en el Ándalus, si les tomaban una ciudad, no tomaban solo la ciudad, tomaban todo el territorio de alrededor, todo el reino de Taifa. Sin embargo, por ejemplo, Almanzor destruyó las principales ciudades cristianas, destruyó las capitales, destruyó León, destruyó Pamplona, destruyó Barcelona, y no pasó nada. O sea, debió de ser muy frustrante para él. Él en su esquema mental destruía la ciudad y prácticamente destruía ese reino, y sin embargo estos reinos se recuperaron muy rápidamente, y el ejemplo es el Reino de León, que con este fuero y con la ayuda del rey se recuperó rapidísimamente. En el siglo X y principios del siglo XI el Reino de León evidentemente era el más grande de todos los territorios cristianos de la península. En el siglo anterior, a mediados del siglo IX, Ramiro II había llevado la frontera más al sur del Duero, lo había llevado hasta Salamanca, y ya se veía un avance muy claro de las posiciones cristianas, sobre todo las leonesas, ¿no? Hay que recordar que el reino de Pamplona era diminuto, apenas había llegado al Ebro, etcétera, ¿no? Los condados catalanes seguían medio dependiendo todavía del rey de Francia. Lo que hizo Almanzor fue volver a retrasar la frontera leonesa hasta el Duero, con lo cual en la época que estamos hablando el Reino de León sería Galicia, el norte de Portugal, siempre el Duero como límite sur, Asturias, León, gran parte de Zamora, y hacia el este, pues bueno, lo que se entiende por la Castilla-Bétula, bueno, pues lo que es las actuales provincias de Palencia, Burgos sobre todo, y bueno, para arriba Cantabria y parte del País Vasco. Hay que recordar que Álava era parte de este Reino de León. El reinado de Alfonso V fue un reinado de unos años en minoría, porque él era un niño cuando accedió al trono, con bastantes problemas con la nobleza, y es precisamente ya bastante avanzado su gobierno. En el año 1017 ya llevaba 18 años en el trono, es cuando estaba quizá ya más sujeto el poder para todo el reino. Por tanto, estas leyes generales sí afectaron a todo el conjunto. Estamos en una sociedad donde el clero es fundamental. El hecho de que, por ejemplo, se trate primero de los asuntos de la Iglesia, esto es una cosa absolutamente normal y que va a durar durante muchos siglos. O sea, el papel de la Iglesia es un papel total en ese sentido. Lo que pasa es que no es lo único existente, también existe el poder político de los nobles también, el poder político de los laicos, y luego, pues claro, la regulación del fuero, pues están también los artesanos, por ejemplo,
o de otras personas que están establecidas en la ciudad, ¿no? La nobleza no está muy presente en el fuero porque está fuera un poco de este contexto, digamos, del contexto urbano. Hay sectores, pero de una baja nobleza, y de una manera muy general pues se está hablando de los señores. Claro, tampoco se puede, digamos, asociarlos con una nobleza poderosa. Hay que tener en cuenta que es un fuero que reproduce la sociedad de la época, entonces no tenemos ahí reflejado un gran desarrollo urbano, sino que tenemos reflejado un artesanado pues elemental. Claro, son cosas, los fueros naturalmente se adaptan a las circunstancias. Lo que son los decretos generales, que son para todo el reino, claro, si los leemos hoy en día nos pueden chocar un poco porque son decretos medievales para una sociedad medieval, entonces hoy en día nos cuesta comprenderlos, ¿no? Por ejemplo, empieza diciendo que cuando se reúna la curia, es decir, el rey, sus consejeros y demás, los primeros juicios que se tienen que resolver son los de la Iglesia, después los del rey, después los del pueblo llano, y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces son unos decretos que los miramos con la óptica de hoy en día y casi se nos escapa porque están hechos para una sociedad que ya no existe, ¿no? Entonces son difíciles de explicar, casi siempre tienen que ver con la Iglesia, muchas veces, de que no se le pueden quitar bienes a la Iglesia, y que tienen una validez en principio universal para todo el reino. Para la ciudad ya concede una serie de privilegios, de ventajas, y esto era más común también en el resto de Europa. Si un siervo conseguía escapar de su dueño y se refugiaba en la ciudad durante el plazo de un año, pues le declaraba libre, ¿no? Y se convertía en un hombre o una mujer libre. Se solía decir que el área de la ciudad hace libres, ¿no? También el Fuero de León sí que hace una serie de leyes en favor de las mujeres, de que no puedan ser juzgadas, apresadas, ni hecho nada en contra de su voluntad, si no está presente su marido. Evidentemente es una sociedad totalmente machista, en el que el marido es el cabeza de familia, pero bueno, también garantiza su derecho a que nadie puede capturarla, ni siquiera los funcionarios del rey, si no está presente su marido, ¿no? En cierta forma es protegerla también. También lo que hace mucho este Fuero de León es regular la vida del mercado, ¿no? Que todavía sigue funcionando, es uno de los mercados más antiguos de Europa, aunque no solemos pensar en ello. Y establece, por ejemplo, que no se pueden usar armas en el mercado, que el Concejo de León, es decir, los representantes, la asamblea, digamos, de León, de vecinos de León, regule un poco, que vigile que los pesos que se usaban fueran legales, que no hubiera engaños con el tema ese de al vender al peso. Incluso también, tanto en la parte general como en la parte del fuero de la ciudad de León, se regula un poco la actuación de los sayones, que podríamos decir un poco que eran los policías de la época, del rey, ¿no? Incluso se pone una multa tan elevada a los sayones, que solían ser gente del pueblo llano, elegidos por el rey para hacer esa función policial. Se establece que si se lo asesine se pague la misma cantidad que si fuera un noble, ¿no? Con lo cual nos está diciendo que es un cargo realmente importante, ¿no? Sobre todo lo que tiene de novedoso el Fuero de León es que es la primera vez en Hispania, en lo que es en la península ibérica, que se ponen leyes por escrito, con un ánimo de legislar y que queden fijadas para que si alguien las incumple diga, no, mira, está aquí escrito. Entonces, usado en conjunto con el Fuero Juzgo, podríamos decir que eran las leyes básicas del Reino de León. Son las leyes generales del reino. No tuvieron una vigencia muy larga, por lo que parece, se usó pero no mucho tiempo, pero lo que es el Fuero de León sí que funcionó. Sabemos que incluso Urraca I ya todavía lo sanciona y lo confirma nada más ser coronada, ya estamos hablando del siglo XII, sino que además el Fuero de León luego sirvió de ejemplo para muchos otros. Hay un montón, toda una constelación de fueros locales por toda España que cogen como modelo al Fuero de León. Y no solo eso, sino que también es una cosa que parece que cuesta decirlo, pero hay varios decretos de 1188, de cuando surge el parlamentarismo como tal, ¿no?, que están totalmente inspirados y alguna parte casi parece que copiada directamente de este fuero de 1017, con lo cual vemos que su vigencia fue muy larga, que llega posiblemente hasta el ordenamiento de Alcalá de 1348, mediados del siglo XIV. El original estaba en latín, porque hasta el siglo XIII se escribe en latín, y en el siglo XIII conservamos varios ejemplares, creo recordar que es el de Oviedo, que se tradujo en el siglo XIII al leonés.
¿no? Señal de que todavía había interés y que todavía se usaba, y que se dicen, bueno, como está en latín, vamos a traducirlo a la lengua que usa el vulgo, a la lengua que usa la gente del pueblo común, y lo traducen, como es lógico, en nuestra zona lo traducen al leonés para que la gente lo comprenda mejor, señal de que todavía tenía que seguirse usando y ser una base del derecho, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Traducir una ley muerta. Hace 1000 años esto vendría a ser las bases donde nos encontramos, el antiguo Palacio de los Reyes de León, aunque hoy sea el Palacio de los Condes de Luna, o sea que estamos un poco en el lugar donde quizás Alfonso V pergeñó esa decisión que cambió por la historia, ¿no? Ese fuero de 1017 que protegía a hombres, mujeres, propiedades, separaba o intentaba hacerlo Iglesia de Estado, etc. A partir de este lugar, donde podemos ver también una exposición dedicada al fuero, han sido muchas las actividades a lo largo de este año muy intenso. No solamente hemos tenido, bueno, pues celebraciones más de tipo ciudadano, como podría ser, por ejemplo, el recuerdo de hace 1000 años, que se hizo en forma de desfile de pendones con un homenaje a los reyes Alfonso V en la Basílica de San Isidoro, un cortejo de pendones como antiguamente se hacía, es decir, anudados, y por primera vez en la historia se rememoró lo que sería una aclamación real, es decir, una proclamación de monarca. Eso, bueno, pues de León no se había hecho en los últimos casi 400 años, es decir, se recogió una tradición muy antigua. Notables, autoridades y ciudadanos, henos aquí en el aula regia y bajo obediencia al rey de León, don Alfonso V, a fin de recibir de su majestad los fueros del decreto de León. Invoquemos pues al Espíritu Santo con el coro del monasterio de Sandoval, entonando Veni Creator Spiritus. En virtud del ordenado, oíd la ley de nuestro Señor. No habrá más tropelías ni más traición en León. Hoy día del Señor de 30 de julio de 1017, yo, Alfonso el V, rey de León por la mi presente voluntad, decreto que estará protegido por la corona bajo fortísima sanción la propiedad de los súbditos y el comercio del mercado, que el hogar será inviolable y las mujeres del reino tendrán inmunidad en ausencia de su marido. También decreto que los súbditos acudirán al cabildo de la catedral para establecer las medidas del pan, del vino y de la carne, y estipular el salario de los que trabajan. Y en este mismo acto también declaro que los siervos tendrán el derecho a abandonar las tierras del Señor, llevando sus bienes propios. Y ordeno que todo ello se plasme en documento que yo mismo otorgaré en celebración de concilium en la catedral, y que será llamado Fuero de León, para que todos lo conozcan, y lo guarden, y lo cumplan. Yo, Alfonso el V, rey de León. Menendo, disponer. Que así sea. Que suene la campana a concejo en todo el reino, para que se divulgue la orden del rey. ¡Que así sea! Y ahora es menester la ofrenda a los reyes de León y a nuestro señor, Alfonso el V. Y ahora vayamos a la casa del pueblo para la promulgación de los buenos fueros. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva!
Hoy, día 30 de julio de 1017, yo, Alfonso el V, rey de León por mi presente voluntad, vengo a promulgar el fuero de León. ¡Desplegad pendones! Y a partir de ahí muchas otras actividades en un año que ha sido pues plagado de momentos como por ejemplo el Fórum Femenino, donde a través de unas mujeres se interpretaban distintos preceptos de aquel tiempo, ¿no?, de protección a la mujer, de separación Iglesia-Estado, etcétera, de protección de los bienes, pero a los ojos de mujeres contemporáneas, ¿no?, que intentaban pues un poco salvar esos 1000 años de distancia acercándolos a nuestros días. ¿Qué has hecho, hermana? Matar puercos. ¿Dónde has estado, hermana? El Fórum Femenino es una iniciativa que comenzamos el colectivo de mujeres creadoras de Castilla y León con motivo del Fuero de León y con motivo que dentro de los 48 decretos que consistía el fuero había alguno destinado para mujeres. A raíz de ese hilo hemos tomado esos decretos para convertirlos en una obra de teatro que cierra el ciclo del Fórum Femenino. En concreto es un ciclo que está compuesto por 5 espectáculos creados y llevados por mujeres, y el quinto día cerramos nosotras, las creadoras leonesas, con la obra creada específicamente para el Fuero de León, Calendas de Cretas. Es una obra escrita, dirigida y hecha por mujeres. La historia es exactamente el día en que los fueros son anunciados al pueblo y cómo esos fueros cambian la vida de 3 panaderas que en aquel momento vivían en León, en el año justo 1017, ese último día de julio, ¿no? Entonces, con ese hilo y con ese motivo de esos decretos nace esta historia, en ese momento, y cómo ellas van viviendo el momento histórico en los que los fueros son decretados. Como 3 mujeres afrontan los cambios históricos en su vida y en un lenguaje contemporáneo. Eso quiere decir también que la historia de aquellas mujeres es la misma también que las de ahora, ¿no? Como la historia es de las panaderas de aquella época, varios de los decretos eran específicos sobre todo para las panaderas, que eran las que alimentaban al pueblo y fijaban la población. Es por eso que varios de los decretos las concedieron beneficios a ellas. Entonces, uno de ellos que se menciona en la obra es: las panaderas que falseen el peso del pan, la primera vez sean azotadas, la segunda vez paguen 5 sueldos al merino del rey, cuando antes si falseaban algo las mataban, las ahorcaban directamente. Entonces son, ciertos beneficios, se supone, ¿no?, o ciertos avances que ayudaron a fijar la población de aquí. Esos decretos, la conversación de estas mujeres panaderas en el mercado vendiendo pan sobre los decretos, cómo cada una la va a cambiar su vida, los entresijos, ¿no? Cada una la viene de una manera y cómo lo usan ellas, es un poco el hilo conductor de Calendas de Cretas, de esta obra. Creo que después de la obra, uno de los mejores comentarios fue de una mujer que vino a verla. Estaba en primera fila porque era una mujer de 91 años sentada con su cachava, que dijo: ¿cómo es posible que mujeres de ahora tan jóvenes sepáis tanto de las de antes, ¿no? Yo he visto a mi madre, a mi abuela amasar pan, he visto una conexión con esas mujeres que todavía no sabíamos ni leer. Ha venido gente, sobre todo el 85-90% del público femenino, generaciones enteras, abuelas, niñas, mujeres, y creo que ha merecido mucho la pena poder contar los decretos de esta manera. Sí. Como dicen en la obra nuestra, dicen:
vamos a contar la historia de aquellas mujeres de las que nadie habla. Nadie habló de nosotras, nadie habló que existimos, pero escuchadnos un momento, porque la historia, esta historia nuestra, es la historia de los que vendrán. Tantas otras que vendrán. Alimentemos pues a nuestra progenie, pues de ellos dependerá que esto, que los buenos fueros nos dan hoy, se ha llevado a buena causa mañana. ¡Mañana! La idea de que hemos tenido actividades más académicas, como por ejemplo un congreso científico que reunió a los mejores especialistas de nuestro país en estas materias. Hemos tenido jornadas también de divulgación, más vinculadas a un público general, no tan experto. Por supuesto también una exposición, de hecho ahora estamos rodeados de parte de esa misma exposición dedicada al fuero para conseguir ese carácter divulgativo. Comenzamos el año estrenando este centro reorganizado, que es el Centro de Interpretación del Reino de León, donde podemos ver todo el pasado del reino, que fue padre de Castilla, padre de Portugal, origen de las primeras cortes de la historia de Europa, etcétera. Es decir, un poco el epicentro de la historia de España, ya lo podemos visitar en este mismo museo, y luego a partir de ahí han ido sucediendo muchas actividades, algunas de las cuales todavía por venir. Hemos decidido editar dos libritos, donde de forma muy didáctica, para niños de primaria y bueno, pues un poquito de principios de secundaria, se pueda acceder a qué es el fuero, y también de carácter general para toda aquella persona interesada, que no tiene por qué ser experto historiador, pero sí es aficionado a la historia de León, que en el fondo es la historia de España. Pues hemos hecho ese esfuerzo editorial y son ejemplares que se reparten de forma gratuita en todos los centros de lo que es la ciudad, de todos los centros municipales. El pueblo llano al miércoles de ceniza se reúne a la catedral y establezca los salarios, que las mujeres no puedan ser detenidas arbitrariamente, que no haya armas ni alborotos en los días de mercado. Quien intentare desobedecer esta Constitución será castigado y padecerá las penas de la condenación eterna con el diablo y sus ángeles. En el colegio hemos hecho actividades desde infantil, desde 3 a 5 años, como podéis ver aquí en este pasillo, la decoración que han hecho junto con las profesoras y demás, y luego bueno, pues en primaria y en secundaria, en todos los niveles. Entonces, bueno, pues los de primaria han hecho una pequeña representación donde ellos han disfrazado, han ido explicando un poco por todo el colegio, por las clases, por los despachos y demás, pues todo lo que era el fuero, lo que supuso, bueno, adaptado para ellos, por supuesto. Y luego en secundaria, bueno, pues en segundo de la ESO, que es cuando estudian historia medieval, también han estudiado el fuero ya un poco más a fondo, ya son un poco mayores, y lo que han hecho ha sido pues preparar una exposición con una presentación de PowerPoint y recordando pues no solo a sus compañeros sino a toda la comunidad educativa del colegio pues la importancia que tiene el fuero, pues no solo para la historia de León, para la historia de España, sino en general para la historia del derecho, ¿verdad? Hombre, se trata de explicárselo para que ellos lo entiendan, ¿no? Lógicamente los avances que supuso el fuero fueron muy importantes, pero dentro del contexto de su propia época. Entonces, bueno, pues se les ha adaptado, lo hemos traducido, entre comillas, ¿no?, al castellano actual, pues para trabajar con él, para que ellos lo entiendan y para poder hacer todo esto que habéis visto por aquí. Este momento tan peculiar que vivimos en la historia de España, donde vemos una historia basada en hechos, ¿no?, basada en cosas que han pasado, de las que nos podemos sentir orgullosos, como es el milenario del fuero, que aunque sea leonés es herencia de todos los españoles. Junto con eso vemos esa otra historia sesgada, manipulada políticamente, basada en mentiras y en falsedades, y yo creo que, fíjate, quizás eso también ha contribuido a darle más difusión, porque es una forma de recuperar nuestro pasado, hacerlo de forma amable, sin ofender a nadie, ni buscando diferencias, ni agresiones de ningún tipo, porque al fin y al cabo nos unen tantos lazos, muchísimos más, infinitos más que los que nos podrían separar. Y sobre todo lo que hemos intentado es recuperar, como digo, esa esencia. La historia es una, o sea, no da más de sí, no se puede retorcer a tu antojo. Y la historia de León es lo suficientemente grande como para haber sentado las bases de la historia posterior de España. No lo olvidemos, insisto, somos cuna de libertades, somos el origen del parlamentarismo, que es la gran herencia de la democracia contemporánea. Somos el origen del reino de Castilla y del
Reino de Portugal, somos el lugar donde se construyó la Universidad de Salamanca. Los reyes de León fueron los que potenciaron el Camino de Santiago, que es la gran arteria cultural de Europa, incluso los que financiaron la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela. Es decir, a nivel artístico, a nivel patrimonial, a nivel cultural, León hizo la historia de España. Y por eso quizás en este momento, como digo, tan extraño en el que vivimos, donde se manipula tanto la historia, pues ha caído muy bien, yo creo, esa semilla de reconocer nuestro pasado sin prejuicios ni manipulaciones. Este ha sido un recorrido por una parte de la historia del Reino de León, sus reyes, sus héroes y sus leyes.